Bueno, nos ocupamos ahora de un caso que en su momento hizo mucho ruido cuando se presentó una denuncia por violación grupal a una menor en una casa de Vialema C. Este es un hecho que va a ir a juicio con esta particularidad, que las familias, los abogados de uno de los chicos, el único que estaba detenido, preso en Cruz del Eje, porque era el mayor, otros 3 eran menores, esa familia es la que insistentemente quería que se declarara, justamente que se elevara a juicio para demostrar que no fue una violación grupal, sino que fue un acto consentido. ¿Damos el contexto? Sí, a ver, les vamos a mostrar las dos partes porque lo que sucede en estas situaciones es precisamente esto. Hay dos versiones de lo que pasó. Y creo que la palabra que vos acabás de nombrar, me parece, es la más importante, que tiene que ver con el consentimiento. Exacto. Si una persona dice que no, es violación. No importa el contexto, no importa cómo llegó a ese lugar, no importan las razones por las cuales llegó a ese lugar. Si alguien en el momento de un acto sexual dice que no y la otra persona la obliga a tener sexo, eso es una violación. Y me parece que el contexto es muy importante. Estamos hablando de una menor y de ¿cuántas otras personas? 4. 4 varones. De los cuales 3 eran menores y uno mayor. Bueno, lo que estamos viendo acá es una manifestación, una protesta que se hizo primero en Casa Rosada, la más reciente se hizo en Patio Olmos, pero ya esto es de un colectivo de gente que se nuclea en torno a la Camper Rojo y que plantean algo de lo que se viene hablando incluso a nivel país, que es el tema de las falsas denuncias, que ya ha tenido proyectos en el Congreso por parte de Lilia Lemoine, de Carolina Lozada. Ha hablado el ministro Cunio Libarona de este tema, es decir, que el Código Penal también agrave las sanciones para alguien que denuncia falsamente por violación a una persona. El caso emblemático es el del médico mendocino, que estuvo varios años entre rejas porque su mujer lo había denunciado que había abusado de su hijo. Su hijo después de a los 20 años dijo, no, mi mamá me obligó, me presionó y no es cierto que mi papá me violaba. Bueno, para tratar de ponerle por lo menos un freno a este tipo de cosas es que se manifiestan en esto que se llama el acampe rojo. Y en este caso pasa más o menos lo mismo. Pero no lo sabemos, Lalo, igual, ¿eh? Claro, esto todavía acá no lo sabemos definido, hasta que se dilucide el juicio en Cruz del Eje, porque acá tenemos una denunciante y tenemos los denunciados. Bueno, a ver, vamos a repasar los hechos. El hecho que se denuncia y que se investiga en este caso ocurrió el 9 de junio del 2024. La denunciante es una joven de 16 años y acá tienen a todos los acusados. Un mayor, que es el único que está detenido porque tenía 18 años, y 3 adolescentes de 16. Que estuvieron detenidos también, pero los liberaron porque eran menores. Todos están imputados por abuso sexual con acceso carnal agravado. Una acusación muy grave que, insisto, yo todavía no lo pondría en el grupo de casos de falsa denuncia porque no lo sabemos, Lalo. Hay dos versiones sobre lo que pasó y la acusación es gravísima. Los que sostienen que es una falsa denuncia, obviamente, son los familiares y el abogado del chico que está detenido en Cruz del Eje. ¿Por qué dicen que es una falsa denuncia? ¿En qué lo argumentan? Ya vamos a escuchar ahora a las dos partes. No sé, primero a quién podemos escuchar. Mira, estos son los dos conceptos principales de las dos partes que hoy van a ir cada uno con sus pruebas a que la justicia determine quién dice la verdad. Hubo violencia sexual y hoy tiene graves secuelas psicológicas. Recordemos que estamos hablando de un adolescente de 16 años e incluso hubo ataques muy fuertes a través de redes sociales y también, como siempre sucede en estos casos, tratar de desacreditar la voz de la denunciante, que es uno de los primeros pasos que se toman cuando, por ejemplo, hay una denuncia de esta gravedad. Claro, en el juicio obviamente se va a mostrar la pericia psicológica a esta chica y habrá que ver si tiene la solidez esta pericia psicológica para mantener este concepto que dice acá de los graves daños psicológicos que tiene la chica. Y la familia de los imputados, que hubo consentimiento y la denuncia por abuso es falsa. Es lo que dicen los familiares. Dicen que hubo consentimiento porque la reunión digamos, de los 4 varones con las chicas se produjo en una casa de Vialema C, y que, bueno, ahí supuestamente hay mensajes en los celulares, en fin, que demuestran que todo estaba bajo un marco de un consentimiento, es lo que dice, obviamente, la parte del chico detenido. Sí, necesito volver a decir esto, Lalo, porque creo que nos ha llevado mucho tiempo llegar hasta acá.
Salgo un segundo de este caso, pero me parece muy importante este concepto, que es algo que se trabaja sobre todo en el secundario, en edades en donde las adolescencias están empezando a desarrollar sus primeros contactos y relaciones. Puede una persona acceder a muchas cosas, a encontrarse con alguien, a ir a un lugar, a estar dispuesto a tener una conversación, una charla e incluso haber pensado en una relación. Si en el momento la persona dice que no, aunque antes haya creído que incluso iba a tener una relación con esa persona, si se dice que no, es no. Y si la otra persona la obliga, es una violación. Me parece que hablar de consentimiento es sumamente importante porque es delicado. No importa todo lo que se hizo antes. Si alguien dice que no, es una violación. Vamos a ir entonces a la madre del detenido, que es la que motorizó también estas presentaciones que se hicieron en Buenos Aires, en el Congreso, en la Justicia, en Casa Rosada, como veíamos. Saliendo los chicos del grupo de amigos del boliche Calama de Carlos Paz, los papás, como siempre solíamos hacer, algunas veces unos u otros, mis vecinos fueron a buscarlos. Eran varios chicos, entonces algunos subieron en la caja de la camioneta. Esta chica, la denunciante, había estado con los chicos en el boliche, ya se conocían previamente. Ella preguntó si podían llevarla porque somos todos de la localidad de Vialet Masén. En Siquiman, la amiga le dice que se baje. Venían, lamentablemente con todo esto, conozco ahora, desde hace un año que pasó esto, que se mantienen relaciones sexuales con los chicos de manera normal. No lo comparto, pero sí mantienen relaciones sexuales dos chicos, no lo sabía. Pero en la camioneta hay un video donde dicen un 7 contra 2 y ella, sí, yo quiero estar con vos. Eso nunca lo tomaron como prueba. Y ella se baja de la camioneta y entra a la casa lo más bien. Entonces, bueno, ahí ya se cae una mentira. Y más aún que ella denuncia a uno de los chicos diciendo que la vino abusando en la camioneta. Ella le manda un mensaje a su papá 2 minutos antes de llegar a la casa. Le pone: papu, ¿todo bien? Me voy a desayunar a la casa. Pero previamente a eso ella acusa que la habían ya abusado. Entonces, ¿por qué no se bajó? Mi hijo se baja en mi casa y se van a 3 cuadras a la casa de este otro chico, donde mi hijo no llega, pero ella lo manda a llamar. Es más, en el video, cuando uno de los chicos sale, lo llama y ella lo manda a llamar y entran a la habitación mi hijo y otro chico. O sea, siempre lo hemos dicho y mi hijo lo declaró desde un principio, que sí hubo relaciones sexuales consentidas. Sí las hubo. El tema es que su mamá la andaba buscando por todos lados, ella no contestaba el teléfono, ella cuando llegó puso a cargar el teléfono, los chicos le decían: te está llamando tu mamá, no importa, los chicos le decían: te está llamando tu mamá, no importa. Como la mamá conocía la casa, conocía a la dueña de casa, la fue a buscar a la casa, entró, abrió el portón, escuchó ruidos, música, fue a la habitación, se asomó por la ventana y la vio teniendo relaciones a ella, con 2 chicos. ¿En la casa había adultos? Había adultos, es más, el papá, el dueño de casa, que como te decía tiene panificadora, él ingresaba a buscar pan porque estaba repartiendo. La mamá del chico estaba arriba. Entonces, cuando la mamá de la denunciante se va, hace una comunicación con la dueña de casa y le dice: mira, recién busco a mi hija, me dice que pasó algo. Pero bueno, yo la revisé y no tiene nada, absolutamente nada, no voy a hacer nada, no quiero que se entere el padre, se tiene que hacer cargo también de lo que ella hizo, ya le compré las pastillitas del día después. Mi pregunta, como madre y como padre a la audiencia, digo, si a mí me dicen realmente: mami, me abusaron en la puerta de la casa, o sea, yo hago todo ahí automáticamente, llamo a la policía, no me voy a mi casa. En conclusión, ellos no querían que se enterara el padre y, como ya lo he dicho en varias ocasiones, la mamá sabe que es mentira. Lo digo con respeto, pero yo tengo a mi hijo preso por algo que no hizo. Hay gente en el pueblo que la ha escuchado decir: no pienso decir la verdad porque no voy a quedar como adelante de mi papá. Ella ya venía acostumbrada a hacer estas
tener este tipo de relaciones. No es normal por la edad, pero tenemos muchas pruebas que avalan lo que ella hacía, los videos que ella mandaba a un niño de 14 años, pero ella declara que ella borró todas las conversaciones que tenía con los chicos porque no podía ver sus nombres. Ahora, yo sí tengo las conversaciones que ella tenía con mi hijo. Tenía conversaciones netamente sexuales. Es más, en una conversación ella le dice, anoche soñé que me violabas. Y mi hijo le contesta, esas cosas yo no hago. Tenemos mucha evidencia, por eso estamos acá, por eso queremos hacer el caso conocido, porque la condena que puede tener mi hijo va de 8 a 20 años de prisión. No digo que todas las causas sean inocentes o sean falsas, pero hay muchas en la justicia de Córdoba y en el país hay muchas causas que sí son mentiras, que no ven las pruebas, que los invitan a hacer un juicio abreviado porque son un expediente más. Entonces, bueno, a ver, ¿qué le damos a este hombre, a este chico? Y bueno, a ver, que agarre 10, que agarre 8. Bueno, si no agarre, le damos 18. Entonces, es muy grave la situación que estamos pasando. Bueno, esta es la mamá del chico que está detenido en Cruz del Eje, el único detenido. Claro, que va a ser juzgado a fines de este mes en la Cámara del Crimen de Cruz del Eje. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a escuchar al abogado que representa a la familia de la denunciante. En junio del año 2024, a partir de la denuncia que formula mi clienta de haber sido víctima de un hecho de abuso sexual perpetrado por un grupo de adolescentes. Mi clienta, la víctima, es una adolescente que en aquel momento tenía 16 años de edad, y esto habría sucedido el regreso de un boliche bailable de la ciudad de Carlos Paz en la casa de uno de los imputados. De allí se recaba durante los meses siguientes una gran cantidad de prueba que permite ratificar los hechos denunciados. Todos los denunciados, las personas que están imputadas eran de su entorno, y a todos ellos la víctima los identificó al momento de hacer la denuncia, los identificó con nombre y apellido, y después la investigación e incluso las propias declaraciones de los imputados corroboraron su presencia en el lugar de los hechos. A todos ellos lo identifica como una agresión sexual en grupo, que se habría producido en grupo en la casa de uno de ellos. Y ella hace un relato muy pormenorizado de los hechos, en un relato que realmente es difícil de leer por el contenido que tiene, por la violencia sexual que se desprende de ese relato. Es la casa de un adolescente con quien ella tenía relación, tenía un vínculo, lo conocía, se conocían de antes, habían participado en fiestas también. La denunciante fue buscada por su madre ahí en la casa de este menor. La denunciante termina en la casa de este chico porque se había quedado sin batería en su teléfono a la salida del boliche. Su amiga con la que se iba a volver se retiró antes, y estos chicos se volvían en la camioneta del padre de uno de ellos. Y bueno, ella se sienta en la cama a esperar a que se cargue su teléfono para poder llamar a su padre, y ahí es cuando entran estas personas y abusan de ella en grupo. Y su madre, en este afán de identificar el lugar donde estaba, se contacta con varias de las amigas hasta que logra determinar que estaba ahí en la casa de este chico, a quien la madre identificaba también, lo conocían. Entonces llega a la casa, empieza a golpear las manos, estaba todavía produciéndose el hecho. Entonces, bueno, abruptamente los imputados interrumpen su accionar, se visten, se cambian, ella se tiene que vestir de una manera tan apresurada que se lleva las prendas de uno de ellos, y ahí sale y se va a su casa, y en el momento en que sale, ya llorando, su madre se da cuenta de que había algo que no estaba bien, y bueno, y a partir de eso van viendo cómo se desarrolla en el día sus emociones, su situación personal, para ver qué decisión adoptar respecto a esta información con la que contaban, y bueno, deciden hacer la denuncia. La investigación dio lugar a la incorporación de
cerca de 20 testimonios, se incorporaron también pericias psicológicas, pericias químicas, se desgrabaron cámaras, se abrieron diversos teléfonos, se constató la eliminación de mensajes, se hace una pericia física y también una pericia psicológica. La pericia psicológica arrojó como resultado la presencia de un grave daño psicológico en la víctima a partir de los hechos vivenciados. Lo único que quiere la familia es que intervenga la justicia y que la justicia determine si este hecho existió y si estas personas fueron las responsables y en su caso que reciban una condena. Y si la justicia determina que ellos no tienen que recibir una condena, así lo va a aceptar la familia. No tienen ninguna intención de obtener ningún beneficio económico ni iniciar ninguna acción civil, solo que se determine la responsabilidad penal de estas personas. Bueno, ¿quién va a definir todo esto? Bueno, la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, con esta particularidad, que la fiscal de Cámara de este juicio es la fiscal Pochettino. Nosotros hemos hablado, Paula Kerman es la fiscal instructoria, sí. Lo vamos a aclarar. Esta fiscal fue la que instruyó todo, ¿no? Y que ahora, bueno, se eleva a juicio la causa. Decía que la fiscal de Cámara va a ser la fiscal Pochettino, con esta particularidad. Nosotros hemos hablado aquí de la fiscal Pochettino en dos hechos resonantes. Uno fue el crimen del chico de Paso Viejo, cometido por policías. En medio de la pandemia. En medio de la pandemia, antes del caso Blas. Bueno, ahí había una duda respecto de si los policías, pues fue de madrugada, tenían sustancias, habían consumido sustancias o no. Bueno, una deficiente actuación de la fiscal Pochettino permitió de alguna manera liberar o atenuar la condena a estos policías. Y la otra actitud también muy dudosa de la fiscal Pochettino tuvo que ver con el jefe comunal del Brete, acusado de vender favores sexuales con gente de su entorno, de sus empleados ahí en esa localidad, incluso favores sexuales a cambio de ayuda social, que se comprobó esto y que finalmente la fiscal Pochettino atenuó mucho la pena para ese hombre. Hizo un acuerdo directamente, no fue a la cárcel. Bueno, el esposo de la fiscal Pochettino tenía algún tipo de trato de relación con ese jefe comunal que hacía este tipo de tratos abyectos ahí en la comuna del Brete. En este caso, las dos familias, sí. en realidad, por un lado la familia de la denunciante y por otro lado las familias de los acusados, todos tienen interés en que esto realmente llegue a juicio. Se diga la verdad, Ambas claro. partes están presentando las pruebas, cada uno para comprobar o corroborar estas dos versiones totalmente diferentes de lo que pasó. Habrá que esperar a ver qué decide la justicia. Son familias que están viviendo un infierno todas, ¿no? Lo escuchábamos recién. Se necesita llegar a la verdad. Es imperioso llegar a la verdad en un caso como este, ¿no? Así es. Bueno, muy bien, seguimos con Silvia.